restitución. A ver, ¿cuántos saben? Amén. Gloria a Dios. Este es un mes de restitución y todavía no ha terminado el mes. Dígale al que está al lado, todavía no ha terminado el mes. Vamos, todavía no ha terminado el mes. Usted en este mes ha escuchado testimonios de personas que han emprendido negocios. Ha escuchado testimonio de personas que han, a ver, mientras yo los voy nombrando, hay alguno que sepa de qué testimonio estoy hablando, levante la mano. Personas que le han sido perdonadas deuda. Ahí, Elisa. Personas que han empezado un negocio. Personas de deuda, ahí Nati también. Ahí arriba. Hay gente, no está aquí porque están con los niños. Darío y su esposa empezaron un negocio. Gente que en este mes está viendo la mano poderosa de Dios. Así por arriba nomás yo se lo digo. Personas que le están haciendo restituidas cosas. Sara, Manuel está ahí en Italia haciendo negocios. Tremendo. Dios lo está llevando a aquel lugar y ha puesto contactos en su vida. El tiempo de la restitución. Así que usted prepárese porque el mes todavía no acaba. Dígale que está al lado. Todavía no ha acabado el mes. Y todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha hablado, ¿cómo es? Así es. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Génesis 1:28. Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Mire, hay algo especial que tenemos que entender en este tiempo. Restitución quiere decir devolución. Pero también en el original esa palabra tiene un contexto con la palabra resurrección. Y hoy, esta noche, si usted quiere ponerle un título al mensaje, póngale poder de resurrección. Hoy algo Dios va a desatar y está haciendo en este lugar. Pero algo sorprendente va a pasar. En unos momentos vamos a estar orando por cosas específicas, pero Dios ha desatado una presencia en este lugar. ¿Cuántos sienten esa presencia de Dios? ¿Y sabe qué tiene que ver con esto que vamos a hablar ahora, con el poder de la resurrección? Amén. Miren, restitución tiene que ver con devolución, tiene que ver con volver al original, tiene que ver con volver al propósito establecido por Dios en cada una de las vidas. Si vamos a la palabra de Dios en Génesis 1, vemos que en el principio había un caos y había un desorden y que las cosas estaban caóticas, pero en medio de todo eso estaba el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos conocen Génesis 1? Amén. Y ahora dice que vino la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios fue declarada y establecida en ese lugar, todo comenzó a ordenarse. Donde habían tinieblas, Dios dijo, haya luz. Y las tinieblas se fumaron y apareció la luz. Donde había en esta hora desorden, Dios provocó un orden a través de su palabra. Yo quiero decirte en esta hora, y el viernes escuchamos el mensaje en la voz del pastor David y hemos estado escuchando esta palabra a lo largo de la semana. Viene un tiempo donde la palabra de Dios va a provocar orden, porque Dios no puede restituir si no ha venido la palabra a traer orden. Dios no puede devolverte si no estás preparado en esta hora para producir, o no estás preparado para recibir eso que Dios quiere devolverte. Mire la vida de José. ¿Cuántos conocen la vida de José? Sí, usted vio que la vida de José pasó por distintas circunstancias, por distintos momentos y por distintos lugares. Y algunos dicen, ¿por qué José tuvo que pasar por ahí? Si Dios lo quería bendecir, ¿por qué no le entregó la bendición? Ahora, cuando tú recorres la vida de José, te das cuenta que si él no hubiera sido metido en la cárcel, nunca hubiera llegado a Faraón. Y que si él no hubiera sido acusado injustamente, nunca hubiera llegado a la cárcel. Y si él no hubiera sido vendido por sus hermanos, nunca hubiera llegado a la casa de Potifar, donde iba a ser acusado injustamente. Y si no hubiese sido tirado a un pozo, nunca hubiera sido vendido por sus hermanos. Esa serie de hechos desencadenaron, algunos dicen, desgracia sobre la vida de José, pero establecieron un tiempo donde él fue preparado, donde su carácter fue moldeado, para cuando el día llegó sobre su vida, él estaba preparado para recibir la bendición de Dios. Él llegó a la casa de Faraón, a la mansión, al palacio, mejor dicho, de Faraón. ¿Y sabe qué? Faraón era Faraón. Diga, mire qué revelación. Dígale acá hasta al lado. Faraón era Faraón. Era Faraón. No era otro, era Faraón. Así que imagínese todo lo que tenía. Entrabas a la sala principal del palacio y ahí estaba Inri no sé cuánto, el dios no sé qué y el otro no sé qué. Los niños que estudian cultura egipcia saben más o menos. Y estaban ahí todos los dioses. Imagínese, yo creo que si me hubieran mandado hoy a la casa de Faraón o al palacio, lo primero que hubiera empezado a reprender, acto del espíritu, y hubiera empezado a hacer guerra, no sé.
Pero José, que estaba preparado, llegó a ese lugar y se comportó como un señor. Y simplemente interpretó un sueño. Y a partir de ese momento se desató la bendición más grande sobre su vida. Porque a partir de ese momento él dejó de estar tras las rejas para convertirse en el número 2 del imperio más grande conocido en ese momento. Y no solo eso, sino que trajo sanidad, trajo liberación y restauración a su casa. ¿Está entendiendo? Dios lo preparó para esa situación. Ahora, nosotros cuando leemos en la palabra de Dios, Dios le ha dado un mandato al hombre. ¿Cuántos saben cuál es ese mandato? Amén. Génesis 1:28. La palabra de Dios dice que Dios bendijo al hombre, los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Diga conmigo: fructificar. Volvamos atrás. Atrás. 28, diga: fructificar, multiplicar, sojuzgar, señorear y llenar también. Diga: y llenar. Amén. Ahora, Dios le da esas indicaciones al ser humano, al hombre, aquel que Él formó y le sopló aliento de vida, le da esas indicaciones con un sentido. Diga: con un sentido. ¿Cuál era el sentido de Dios? Que el hombre manifestara el carácter o manifestara la persona de Dios. Cuando Dios establece al hombre en el jardín y lo forma, ¿cuántos saben lo que Dios dice? Dice: hagamos al hombre de acuerdo a ¿qué? A nuestra imagen y ¿qué? Y semejanza. O sea que el hombre se tenía que parecer ¿a quién? A Dios. Mire que al que está al lado y guíñele el ojo. Vamos, ayúdeme. Está aquí, ¿no? Está todo el mundo, está aquí, ¿no? ¿Sí? Amén. Ahí, a ver, ¿estamos aquí? ¿Sí? Amén. Bueno, bien. O sea que el Dios hace al hombre imagen y semejanza de Dios. Ahora, lo primero que se nos viene a la cabeza es que nosotros nos parecemos a Dios y está bien. Pero ¿en qué nos parecemos a Dios? Es la pregunta. Si yo hoy te digo que le preguntes al que está al lado tuyo y le digas: ¿en qué te pareces a Dios? ¿Qué le responderías tú? No le vas a decir en la cara, porque no creo que Dios llegue a ser tan guapo como es uno, pero no. No le vas a decir en eso. ¿En qué nos parecemos a Dios? Dios le da esta indicación al hombre. Le dice: yo te pongo aquí en medio de todo esto. Y ahí donde tú estás vas a tener que cumplir una serie de pautas y de mandatos. En la medida que tú cumplas esos mandatos y esas pautas, tú en la tierra estarás siendo la imagen y semejanza de lo que yo soy. ¿Está escuchando? ¿Sí? En la medida que tú cumplas, que te fructifiques, déjalo en el 28, que te multipliques, que en la medida que tú señorees, seas juez sobre la tierra, en esa medida que tú cumplas todos estos principios, estarás manifestando mi carácter, mi persona en la tierra. Ahora, cuando usted entiende eso, se da cuenta de lo siguiente. Yo ayer lo mencioné en el momento que ministramos las ofrendas. Usted se da cuenta de lo siguiente: cuando Adán y Eva caminaban en el jardín del Edén, todas las cosas funcionaban de acuerdo a la voluntad de Adán y Eva. Alguno estará diciendo: ¿cómo dice eso? Claro, porque la voluntad de Adán y Eva tenía que ver con la voluntad de Dios. Cuando Dios los establece en el principio y en el comienzo y en el original de todas las cosas, Dios quería manifestar su vida a través del hombre. Dios quería manifestar su persona a través del hombre. Dios quería en esta hora establecer su diseño. La idea del diseño, del modelo de Dios, era el hombre representando a Dios en la tierra. Ahora tú ves a Adán y Eva y tú lees Génesis 1 o lees Génesis 2 y los primeros 3 capítulos de Génesis, y tú ves que dice que en el jardín del Edén Él le dijo que señoreara sobre las aves, sobre las fieras, pero que señoreara también sobre la creación en general. Cuando tú lees Génesis te das cuenta que en el Edén estaban todas las cosas. Diga: todas las cosas. Diga: todas las cosas. No había necesidad. Mire, ahí no existían buscadores de oro, porque ahí tú te metías a un río y hacías así, y como quien patea una piedra, pateabas una piedra de oro. No era una pepita, no tenías que andar buscando el oro debajo de la tierra. Estaba a la vista, estaba, diga, al alcance. Diga: al alcance. No estaba lejos, sino que estaba a la mano. Diga: a la mano.
Haga así, vamos, a la mano, al alcance. Lo podías tomar, le pertenecía a él. Adán se iba a bañar y de repente se estaba bañando y chapoteando y pisó mal ahí. Ay, me he pinchado, y levantaba un diamante, un rubí. Era natural, era habitual para él. No era como hoy nosotros vemos un rubí y decimos, wow, un rubí. Y si te regalan algo de oro, uy, algo de oro, ¿te asombras? Pero para él era algo habitual, era algo de todos los días, era parte ya de su vida. Diga, era lo normal, era lo natural para él. Diga, lo normal, lo natural. ¿Sí? Para él era habitual eso. Ahora, él tenía deseos de comer algo, iba y estaba ahí. No tenía que esperar que llegara el tiempo de la cosecha para sacar. Los árboles producían continuamente. No había estaciones, sino que había un tiempo de provisión continua y no había necesidad ni escasez. ¿Me está entendiendo todo esto que yo le estoy diciendo? Es para que usted entienda hoy que en el diseño y en el propósito de Dios no hay lugar en esta hora para la necesidad, no hay lugar para la escasez, no hay lugar para la falta, ni hay lugar para la carencia. En el diseño de Dios existen todas las cosas que nosotros necesitamos hoy. ¿Cuántos creen esto? Usted me está entendiendo lo que yo hoy le estoy diciendo. Le estoy explicando hoy que cuando Adán y Eva estaban ahí no tenían que preocuparse si hacía mucho frío en el invierno y se iban a enfermar, si hacía muy fuerte el sol y se iban a quemar y le iban a salir ampollas en la piel. Todo funcionaba de acuerdo a un diseño establecido por Dios y ellos eran señores en ese lugar. Levante las manos conmigo en esta hora. Usted y yo somos señores en esta tierra. A ver, yo creo que aquí, a ver. Usted y yo somos señores en esta tierra. Usted y yo somos la autoridad representativa de Dios en la tierra. Edén, dicen los entendidos, hoy no está en la tierra, porque cuando Dios sacó a Adán de ese lugar a causa del pecado, y ahora vamos a ver qué pasó, dice que Él arrancó a Edén y se lo llevó al cielo. No sé si en el primero, en el tercero, no es el tema de hoy. Después usted lo estudia bien, investiga por ahí. Pero que lo sacó porque había puesto un querubín con una espada ahí, revolviéndola, imagínese. Y hoy en día eso no podría estar a la vista de nadie, porque si todos sabemos que ahí dentro hay lo que hay, nos gustaría ir a ese lugar. Pero en eso que hoy no vemos naturalmente, en eso que hoy no está ahí, eso está en el cielo. El sentido de esto que le estoy diciendo es el siguiente. Edén era la imagen del cielo en la tierra. El hombre señoreando, sojuzgando, el hombre fructificando, multiplicando, el hombre como autoridad era la imagen del cielo en la tierra. Usted y yo hoy somos la imagen del Dios, de Dios que muchos creen que está ahí lejano en la tierra, en el cielo, perdón, hoy en la tierra. Nosotros somos hoy la referencia de muchos y para esta tierra de Dios. Yo quiero que usted entienda algo. Ahora, si eso es verdad y es real, ¿por qué hay cosas que hoy están lejos de nuestra mano? Porque hay cosas que hoy están lejos de nuestro alcance, porque hay cosas que están a la distancia, diga la distancia, cuando el propósito de Dios era que eso estuviera cerca. Porque en el original, en el principio, cuando Adán y Eva, y todos conocemos la historia, ellos decidieron tomar una alternativa y querer opinar por una voz que escucharon que no venía directamente de Dios, tomaron una mala decisión y determinación. En esa mala decisión, en esa mala determinación, ellos cometieron el error y cometieron pecado. Y en ese pecado de desobediencia, ellos fueron separados de la presencia de Dios. Diga, presencia de Dios. Antes de eso, antes de eso, Adán y Eva caminaban en el huerto del Edén y Dios caminaba con ellos. Antes de eso, Adán y Eva estaban ahí, Dios se paseaba con ellos. Ven, David. Mira, aquí está Dios y yo soy Adán. ¿Y sabe qué? Iban y caminando, tú abrázame a mí, así como abrazar a un hijo, a un amigo.
Y Adán iba por allí y venía Dios y se paseaba con ellos. Y se venía a caminar y le preguntaba, ¿cómo estás? Bien. No, tú a mí pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Es que fue mal como se lo hice yo. Y Dios caminaba y se paseaban todo el tiempo. Ven, tú caminas, tú eres Dios ahora. Tienes que venir conmigo a todos lados. ¿Sabe qué? Y a veces decía Adán, es la hora del té o del café, no sé. Y se sentaba a tomar café y venía Dios y se sentaba con él. Y no había una distancia. Y no había algo lejano. Gracias, David. Fuerte aplauso para Dios ahí. Y no había, andaban todo el tiempo en comunión, andaban todo el tiempo juntos. Es más, cuando tú lees la palabra de Dios, dice que Dios venía otra vez, como hacía habitualmente, y se quería pasear y quería encontrarse con Adán y Eva y no los encontró. ¿Y por qué no los encontró? Porque era habitual que anduvieran por ahí, él sabía dónde estaban y ya conocía cómo era. Y se venía una vez más a conversar con ellos, a pasear, y no los encontró. Se habían escondido por causa del error que habían cometido. Sus ojos se abrieron y ellos en esta hora provocaron que hubiese una distancia en ese error. Ahora, esa distancia vino a ser rota, vino a ser rota. ¿A través de quién? A través de Cristo. Nosotros vemos y entendemos en la palabra de Dios que Él rompió esa distancia. La idea de Dios en su diseño tenía que ver con el hombre que manifestara a Dios en todas las áreas de su vida. Dios quería desde un principio que en la tierra hubiera una imagen visible de Dios. Por eso cuando usted ve que se va a levantar el segundo Adán, ¿cuántos saben quién es el segundo Adán? Jesucristo. Dios le dice a su mamá, le dice el ángel a su mamá, va a ser Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros, Dios entre nosotros. Por eso Él vino a ser el segundo Adán y Él vino a restituir todas las cosas. Yo no sé si usted está entendiendo hoy, está escuchando esta palabra y si usted hoy está aquí, pero a mí me gustaría que usted levante sus manos en esta hora y entienda por un momento que es tiempo de manifestar a Dios a través de nuestras vidas, que Dios está restaurando todas las cosas y está restituyendo su presencia en este lugar y en cada uno de nosotros, porque viene la hora, viene el momento donde la gente no tendrá que buscar a Dios en un lugar oculto, no tendrá que buscar a Dios detrás de una imagen. Dios se va a manifestar a través de sus hijos en la tierra, ahora, hoy, en este momento, en cada lugar donde tú y yo nos movemos. Es la evidencia, es el propósito. Amén. La desobediencia de hombre lo apartó de Dios, lo separó de la presencia de Dios. Pero el plan de Dios continuaba y seguía hacia adelante, porque Dios lo sacó de ese lugar donde Él iba a ver la provisión. Y sabe que es la primera vez en la Biblia, Génesis 3, en el capítulo 3 usted va a ver, donde Dios hace expiación por ellos y mata un animal y los cubre. Esa venía a ser la imagen de Jesús, porque ellos estaban tapados con una hojita de higuera. Y con una hojita de higuera nadie se puede cubrir. ¿Sabe lo que significa eso? La hojita de higuera en esta hora es querer tapar un error o tapar un pecado con nuestro sentido o con nuestro sentido de culpa. Es cuando nos sentimos mal pero no hay arrepentimiento. Y Dios dice que mató un animal y los cubrió de pieles. Esa era la imagen de lo que iba a venir en esta hora con Jesús, que a pesar del error, que a pesar del pecado, que a pesar de lo que desató, lo que desencadenó ese pecado sobre su vida, Dios no iba a estar en esta hora, no iba a estar distraído, no iba a estar distante, sino que los iba a cubrir. Pero había una consecuencia de ese pecado, y esa consecuencia fue la distancia, porque el pecado trae muerte y separación de Dios. Diga el que está al lado, el pecado trae muerte y separación de Dios. Ahora yo le pregunto, con todo esto que yo le he dicho, ¿no se preguntó una vez o alguna vez en su vida? Y no es necesario que usted haya venido siempre a la iglesia para haberse preguntado esto alguna vez. ¿No se preguntó alguna vez usted en su vida, qué pasa en mi vida, que todas las cosas van al revés de lo que yo espero? ¿No se preguntó alguna vez usted en su vida, no dijo, qué sucede, que hay cosas que yo desearía que funcionaran de una manera y hoy van en contra de lo que yo espero? Y a causa de esa transgresión hubo esa distancia, esa separación. Pero en esta hora, ¿sabe cuál fue? ¿Qué era, mejor dicho, qué era
lo que hacía que todo en el jardín del Edén, en el paraíso, funcionara? La presencia de Dios. Diga, la presencia de Dios hacía que todo funcionara bien. Entonces tú ves a lo largo de la Biblia y de la palabra de Dios, gente, personas como Moisés, Éxodo 33, Éxodo 34. Ves gente como David, segunda de Samuel 6, que lo único que hacían continuamente, a pesar de sus errores, a pesar de sus equivocaciones, era buscar la presencia de Dios. Era por nada del mundo permitir que la presencia de Dios estuviera a distancia. Tú lo ves a Moisés, Moisés sanguíneo como era. Moisés en esta hora una persona de carácter que cuando veía algo mal se enojaba. Que en algunos momentos cuando tenía que liderar al pueblo hablaba con el Señor y le decía, tu pueblo. Y el Señor lo miraba y le decía, el pueblo que tú sacaste eran tan duros, eran tan cerrados, eran tan hostiles en esta hora, que se echaban la pelota uno a otro, ninguno se quería hacer cargo de ellos. Pero en un momento Dios le dice a Moisés, Moisés, tienes que ir a tal lugar, yo te doy la bendición, puedes ir a ese lugar, pero yo no voy a ir contigo porque no aguanto más este pueblo, y si voy contigo me los cargo. Se lo estoy parafraseando, pero fue así. Dice, pero va a ir el ángel de Dios. Y ese ángel que él le dice no era el angelito que vemos pintado por ahí, ese angelito que era un niño de Cupido que va con la flecha, esa imagen que tenemos, no. Eso era un varón grande, temible, que impresionaba a aquel que se le aparecía. Era un hombre de guerra, era un hombre fuerte, fornido. Ese ángel lo iba a acompañar. ¿Y sabe lo que dice Moisés? Le está diciendo, ve y entra a la tierra, ve a ese lugar, yo te bendigo, ve ahí, pero yo no voy a ir contigo. Y sabe que dice Moisés, si tu presencia no me acompaña, si tú no vas conmigo a ese lugar, si tú no sigues esos metros o esos kilómetros conmigo, yo no me voy a ir de aquí. Puedo tener lo que sea, puedo estar entrando a punto de entrar a mi promesa, pero si no vas conmigo, yo no voy a salir de aquí. Levante sus manos, porque esa es la calidad de gente y de ministros que Dios está levantando en esta hora. Esa es la iglesia que Dios está levantando en este tiempo. Gente que imparte presencia, gente que camina con la presencia de Dios, gente que no se mueve ni a izquierda ni a la derecha, sino va la presencia de Dios con ellos. Aplauda, si hay gente de esa calidad aquí, que aplauda a Dios. Amén. Mire, y ahora, por lo que yo acabo de decir, entiendo otra cosa. Que Moisés iba a entrar al lugar donde Dios le había hablado, y sin Dios. ¿Se puede entrar a una promesa que hay sobre tu vida sin Dios? Diga sí. La diferencia es la siguiente: que aquellos que caminan con Dios y con la presencia de Dios, no es solo entrar a una promesa, es vivir una vida de éxito, es vivir una vida de bendición. No es solo algo circunstancial, diga, no es algo circunstancial. Hay mucha gente que seguro tú escuchaste en este tiempo decir, mira cómo estoy, mira cómo vivo, mira cómo ando, y yo no voy a la iglesia como tú vas, yo no busco a Dios como tú vas, y mira cómo me van las cosas. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo he escuchado gente a veces decir, mira cómo tú estás, mira dónde yo estoy, y yo no busco a Dios como tú buscas, y yo no pierdo el tiempo yendo allí donde tú vas, que dices que buscas la presencia de Dios, y mira cómo me va. Diga, es circunstancial, porque sabe que los tiempos cambian, diga, y el mundo da vuelta, diga, el mundo da vuelta. Y llega un momento en la vida donde Dios determina, como es en este tiempo y en esta hora, establecer su reino sobre su casa, establecer su reino sobre la tierra, determinar un tiempo de restitución como a Dios ha dicho. Y en ese momento, cuando todas las cosas son restituidas, tú estás preparado para administrar lo de Dios, tú estás preparado para permanecer en la bendición. Ya no es una bendición de un momento,
momento, no es una bendición circunstancial, ya es algo que va a permanecer el resto de tus días y que no solo te va a bendecir a ti, va a bendecir a tus generaciones, y no solo a tus generaciones primeras, sino las que siguen, siglo tras siglo, generación tras generación. Eso va a permanecer sobre tu casa. Porque la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Y qué? Y no trae consigo y no añade consigo tristeza. Amén. No es algo pasajero. No es algo que tiembla entre la crisis. No es algo que vas a perder de un día para otro. Es algo que va a permanecer tanto que Dios, quiero hablarles en esta hora a los que pensaron que Dios había demorado sobre su vida, que Dios no era que se había demorado, Dios estaba preparando tu vida, porque lo que viene es tan grande, lo que viene es tan fuerte, lo que viene es tan de Dios, que no es para un momento, sino que es para grandes días y para grandes tiempos. Aplauda al Rey de Gloria. Moisés, David, entendieron la necesidad que tenemos de habitar y de caminar en la presencia de Dios. Lo vemos a David, 2 Samuel 6. El arca había estado lejos del pueblo de Dios, había estado lejos de su lugar, y en un momento David decide traer el arca ahí a donde la tenía que traer. David estaba contento, David estaba alegre, comenzó a hacer fiesta, pero en un momento dice que el arca se tambaleó ahí donde venía, y dice que Usa, uno de los que venía ahí, quiso tocar el arca, y cuando fue a tocar el arca no podía tocar el arca, y Dios lo consumió en ese momento. Dice, murió, que terminó su vida. En el original dice que se fumó en ese momento ahí, que David dijo, no, ¿cómo voy a llevar la presencia de Dios si ha pasado lo que ha pasado? Entonces tomó una decisión inteligente y dijo, si esto va a suceder con el arca, vamos a probar y la vamos a llevar a la casa ahí de un extranjero que se llamaba Obed-edom, un geteo. Dice, la vamos a dejar ahí en la casa de él, y si Dios lo quiere bendecir, o si Dios cambia de actitud, vamos a ver qué pasa. Y 3 meses estuvo el arca en la casa de ese extranjero. ¿Y sabe lo que pasó? Que el extranjero, por más que no pertenecía al pueblo de Dios, tuvo una actitud correcta, honró el arca, la cuidó como era debido, manifestó y se dio cuenta sobre su vida y sobre su casa, porque después usted lee, y sus hijos después trabajaban en el templo y cuidaban la puerta del templo de Dios. ¿Sabe lo que él crió a sus hijos con una reverencia hacia Dios? Él entendió que por más que no pertenecía al pueblo de Dios, había algo importante o algo interesante en su casa, y por 3 meses se desató la bendición sobre su vida. Yo quiero decirle algo: hoy la presencia de Dios no está en una caja, no está en un arca. Hoy la presencia de Dios no está en un lugar lejano a nosotros. Hoy la presencia de Dios habita en tu vida y en mi vida, y si permaneces en ella, no solo 3 meses, no solo un tiempo limitado, determinado, hay eternidad de bendición para tu casa, hay eternidad de bendición para tu vida, hay eternidad de bendición para tus generaciones. Aplauda al Rey de Gloria, porque la presencia de Dios no tiene medidas, no tiene límites, no tiene tiempos, ni tiene relojes, ni estaciones. La presencia de Dios se desata en aquellos que están dispuestos a amarla, a cuidarla, a protegerla y a caminar todos los días de su vida con ella. Amén. Aleluya. Moisés, David entendían que no se podía caminar sin la presencia de Dios, que es necesario poder hacer de la presencia de Dios y de su palabra un lugar seguro para vivir, un lugar para habitar.
Yo quiero hablarle a muchos hoy que han llegado a este lugar y que por tiempo no han vivido con la presencia de Dios. Por tiempos han vivido esa realidad transgiversada que leíamos recién. Esa es la realidad de distancia. Has visto a Dios tal vez en una imagen o en una estampa o en algo. A un Dios lejano, a un Dios distante. Y nadie te enseñó que Dios es un Dios cercano. Quizás tú caminaste viendo a Dios en ese lugar, pero tu vida estaba en una continua cárcel. Yo quiero hablarle hoy en esta noche a aquellos que han caminado no solo en cárceles, que han estado en pozos de desesperación. Hoy quiero desatar esta palabra sobre tu vida. A ti que has caminado sin un rumbo, sin una dirección. A ti que por mucho tiempo has permanecido en el lugar de la oscuridad, cuando tu destino era el lugar de la luz. Hoy quiero decirte que en este lugar, ese día se terminó sobre tu vida. Esa hora se acabó, porque has llegado al lugar de la presencia de Dios. Y aquí y ahora algo Dios ha comenzado a hacer sobre tu vida. Hoy cuando salgas de este lugar, ha comenzado a manifestarse un nuevo día, una nueva hora. Hoy quiero declarar sobre tu vida que se terminó el tiempo de la cárcel, se terminó el tiempo de la oscuridad, se terminó el tiempo del dolor, se terminó el tiempo de la angustia. No es tu realidad, no es tu verdad. Tu verdad se llama presencia de Dios, vida de Dios. Vamos, aplaude, iglesia. Aquellos que crean la palabra, aplaudan a Dios. Oh. Jueces 6 dice: y el pueblo de Dios hizo lo malo delante de los ojos de Dios. En una versión dice: caminó en desobediencia, caminó en pecado, caminó lejos de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Dios los tuvo que entregar a sus enemigos. Y dice que tú lees el libro de Jueces y vas a ver que Dios tuvo que levantar jueces que pudieran juzgar al pueblo de Dios y lo pudieran hacer caminar de acuerdo al diseño de Dios y enseñarles, cuando el propósito de Dios era un pueblo que caminara en su presencia y que permaneciera en su presencia. No les hacía falta reyes, aunque ellos pidieron un rey después. No les hacía falta en esta hora ser iguales que otros. Ellos tenían al Dios, al grande, al gran yo soy, al que adoramos en esta casa y declaramos, al poderoso, al invencible, al fuerte. Ese era su Dios, ese era su principio. Pero tú lees Jueces 6 y lees que ellos caminaron lejos de la presencia de Dios. Y dice que Dios los tuvo que entregar a Madián. Y dice que los madianitas, que es un espíritu, cuando ellos tenían la cosecha preparada, cuando estaban a punto de recibir la bendición de la cosecha, se robaba todo lo que ellos tenían. Y como langostas devastaban todo el campo que ellos tenían y se quedaban sin nada, se quedaban sin provisión, se quedaban escasos, tenían pérdida, tenían necesidad. ¿Y sabe qué hicieron? Dice que se fueron a vivir a las cuevas y de las cuevas hicieron su lugar fuerte. ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso? Que ellos hicieron de ese lugar de oscuridad, de ese lugar donde no debían habitar, de ese lugar donde no tenían que estar, el lugar de su hábitat, el lugar de su tranquilidad. Por eso yo te declaré recién y te soltaba esta palabra. Y quiero que hoy entiendas: muchos, a causa de la necesidad, a causa de que se han levantado circunstancias, han hecho de las cuevas su lugar de habitación, han hecho de la oscuridad su lugar de estancia, han hecho de la oscuridad o de las cuevas su lugar fuerte de comodidad. Se han acostumbrado ya a tener una vida de desahucio, se han acostumbrado ya a tener una vida de desgracia. Creen que esa es la realidad, creen que esa es la verdad. Pero leímos al principio que en Edén eso no era así. Leímos al principio que esa no era la verdad. Mire el que está al lado y dígale: entonces a mí me contaron otra verdad, por si tú habías creído que la oscuridad era el lugar correcto. Me contaron otra verdad. Dijo David ayer, el pastor David el viernes, no ayer, el viernes.
el pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Sabe cuándo hubo mayor desgracia, muertes, pobreza en la tierra y en los continentes? Cuando la iglesia cerró la palabra de Dios a la gente, hizo de la palabra de Dios algo reservado para algunos. En ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo donde la iglesia no reveló la palabra de Dios a la humanidad, en ese tiempo es donde tú lees en la historia, se desataron guerras que devastaron ciudades y naciones. Se desataron en esta hora enfermedades que mataron a millones y millones de personas. Se levantaron presidentes, no presidentes, sino se levantaron personas con un autoritarismo que mataron a millones y millones de personas. En ese tiempo donde la palabra estaba lejos del alcance y era para algunos, cuando le faltó el conocimiento a la humanidad de Dios y la revelación, es donde pasaron los mayores desastres. Pero llegó un momento donde se levantó un muchacho, y ese muchacho, ¿sabe qué? Lo único que hizo fue leer la palabra de Dios y entender y comprender, y que Dios se le reveló de tal manera que él en esta hora dijo: esta palabra de Dios no es solo para mí. Esta palabra de Dios, esto que yo recibí, no se puede quedar en mí. Salió en esta hora y públicamente, como quien lanza un decreto, como quien se vuelve una voz apostólica, clavó unas tesis en la catedral más grande de su ciudad y dijo: denuncio esto porque esto no es así. Y se levantó con una voz de autoridad. Y hoy en día mucho territorio en esta Europa y en el mundo entero es resultado de esa voz que se levantó y de esa protesta que se levantó. Estamos hablando de Martín Lutero. Pero ¿sabe lo que eso provocó? Que la palabra llegara al alcance de todos, que la palabra fuera interpretada, fuera leída. Y decimos: bueno, eso pasó hace muchos años, pero hoy en día la religión quiso hacer lo mismo con muchas vidas. La religión quiso traer lo mismo a muchas personas. ¿Y saben qué? Te mostraron a un Dios de lejos, a un Dios que está a la distancia, a un Dios que es inalcanzable, a un Dios que bendice a algunos, pero a los que se equivocan los desprecia. Pero yo quiero decirte que hoy tú estás aquí en una casa de revelación, y hoy no solo escuchas la palabra, sino que al declarar la palabra, revelación está viniendo sobre tu vida, y tú hoy estás sintiendo que ya Dios no es un Dios distante, que ya Dios no es alguien lejano y es alguien que me mira de reojo cuando me equivoco. Conozco a un Dios que, si Adán y Eva se equivocó, los cubrió su falta, cubrió su necesidad. Te estoy hablando de un Dios, de un Padre que no deja desamparados a sus hijos, de ese Dios que vio el pecado y vio la destrucción, pero envió a lo único que tenía, que era lo mejor que tenía, a Jesucristo, a cubrir nuestras faltas, a cubrir nuestras necesidades. Hoy ese Dios quiere que te acerques a Él. Hoy ese Dios quiere que camines en su presencia. Hoy Dios te está diciendo: no mires de lejos, no mires a la distancia, ven cerca, porque yo soy un Dios de cerca, porque yo soy un Dios que vive cercano a aquellos que le buscan, a aquellos que le aman. Mes de restitución, mes de devolución. Si hay algo que Dios va a restituir a sus hijos y va a restituir a su iglesia y a su casa, es su presencia. Si hay algo que Dios va a restituir en este tiempo, es su presencia. Si hay algo que Dios le va a devolver a la iglesia en este tiempo, es la presencia manifestada de Dios. Dígame, 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 dígame. La muerte de Cristo rompió esa distancia. El velo se partió y Él vino a darnos acceso. Él nos dio un acercamiento a la presencia de Dios. Nos accesó a la presencia de Dios. Nos dio la entrada, nos abrió la puerta. Rápidamente, vaya usted a la palabra de Dios, a Mateo 27:50.
Y usted se va a dar cuenta que la muerte de Cristo lo que provocó en nosotros es un acercamiento. Lo que provocó en nosotros no es distancia. Lo que provocó en nosotros no es juicio. Lo que provocó en nosotros es que hoy hubiera un acercamiento. Hoy hubiera en esta hora un Dios cercano, un Dios de presencia. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Diga, no quedó unido en ninguna parte. Diga, se rasgó. Diga, de arriba. Diga, haga así conmigo. Venga aquí. De arriba hacia abajo. Diga, de arriba hacia abajo. Desde la cabeza hasta los pies. Se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios, verdaderamente este es Dios. Oh, levante sus manos en esta hora. Yo no sé si usted escuchó la palabra, pero dice que cuando el velo se rasgó, los que estaban en los sepulcros, los que estaban muertos, salieron de ese lugar de oscuridad. Yo quiero declarar en esta hora que aquellos que habían permanecido en ese lugar de muerte, hoy el velo se ha roto delante de ti, para que salgas de ese lugar de oscuridad, para que salgas de ese lugar de tiniebla. Hoy es el día de tu vida, hoy es el día de la resurrección. Hoy sale de ese lugar de muerte para poder vivir una vida diferente. Aplauda, aplauda al Rey de Gloria. Oh. Yo no sé si escuchaste o si estás entendiendo, pero te estoy diciendo en este día que no tienes que estar más en ese lugar de oscuridad, que tu destino no se llama sepulcro, que alguien pagó el precio de la muerte para que hoy tú puedas tener vida, y no cualquier vida, una vida en abundancia, una vida de bendición, una vida de restauración, una vida de paz, una vida de gracia, una vida de favor. ¿Qué llevó a Jesús a la muerte? Dicen, sí, él iba a pagar, sí, pero ¿qué lo mató? Toda la paliza que le dieron durante el transcurso de su muerte, porque literalmente fue una paliza. Lo apalearon, lo golpearon, lo desgarraron. Hasta el último momento él aguantó, él sostuvo y cargó con ese peso. ¿Pero qué lo llevó a la muerte? Todo eso que le pusieron encima llevó a la muerte. Los golpes que le dieron, los látigos que pusieron sobre su vida, los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, la corona de espina con espinas de este tamaño que atravesaron su cráneo. Eso lo llevó a la muerte. Pero ¿sabe qué? Aunque fue una muerte física y aunque fue un momento donde parecía que todo se había acabado, el día se puso gris, la situación se enturbió, la situación y la realidad del día se transformó, el día se oscureció por un momento. El diablo pensó que había ganado una batalla, el diablo pensó que había matado al Hijo de Dios, pensó que en eso estaba ejerciendo un poder sobre él, cuando él dijo: a mí no me quitan la vida, yo la pongo delante. Cuando él sabía lo que estaba sucediendo, pero el día se tornó gris. Por un segundo, por un instante, toda la realidad cambió. Por un instante, por un suspiro, parecía que lo que era la restauración de una nación y del mundo entero, lo que iba a marcar la historia, no iba a suceder. Por un segundo, algo parecía que iba a escapar del plan y del propósito de Dios. Pero nada, diga conmigo, nada escapa del plan y del propósito de Dios. ¿Y sabe qué? Ese segundo, el diablo en las tinieblas comenzó a frotar sus manos
comenzó a hacer una risa macabra en ese momento y pensaba que había obtenido la victoria. Pero en un momento, en medio de la oscuridad, él escuchó unos pasos que sonaban firmes, unos pasos que se estaban acercando, unos pasos que estaban llegando a ese lugar donde él estaba haciendo fiesta y disfrutando de ese momento y de ese instante. Y cuando él volteó, no vio a un hombre grande, precioso, con una corona de oro. Vio a un hombre que venía con las manos y los pies perforados, con su sien marcada, y que si tú lo veías y si hubieras tenido la oportunidad de verlo cara a cara, hubieras visto un hombre sencillo. Vio a ese hombre, y cuando él vio a ese hombre, ya se le acabaron las risas, se le acabó el festejo, se transformó la situación, y él en ese momento entendió que desde ese día en adelante su historia había cambiado para siempre. Y no solo entendió que su historia había cambiado para siempre, que él ya no tenía el mismo dominio que había tenido hasta ese momento, sino que entendió que tu historia y mi historia habían cambiado para siempre. ¿Y sabe qué? Cada látigo del Señor significa desprecio, menosprecio. Esa corona de espinas significa la maldición de la tierra, porque Dios le dijo a Adán y Eva: mira, Adán, por causa de tu error no vas a estar aquí adentro, te voy a sacar de aquí, de este lugar de privilegio. Vas a trabajar y vas a comer con el sudor, y no vas a comer solo con el sudor, sino que la tierra no te va a devolver el esfuerzo, porque cometiste un error, y en ese error hay una consecuencia y una maldición, y la tierra te va a dar cardos y espinos. Pero ¿sabe qué? Jesús llevó una corona de espinas y esa maldición se cortó. Y tú ves que le pusieron clavos en los pies y ves que les pusieron clavos en las manos, y dice, bueno, porque era la tradición, sí, pero estaba rompiendo con la maldición del errabundo, rompiendo con la maldición de no poder alcanzar, con la maldición de no poder conquistar, rompiendo con la maldición en esta hora de querer lograr algo y no lograrlo. Él en ese momento en la cruz, cuando tú lo ves en ese lugar, cuando tú lo ves en ese lugar entregando su vida, poniéndola en manos de aquellos que iban a matarlo, poniendo su vida en ese lugar, cuando tú ves ese momento de entrega, yo no he visto cuadro más grande, y no entiendo un cuadro más grande de manifestación de la presencia de Dios que sea el cuadro de una vida entregada completamente a Dios. Yo te pido que en esta hora tú levantes tus manos, ¿sí? Porque yo quiero en esta hora declararte y en esta misma línea, en esta misma dirección, que sí, hoy tu realidad cambia, hoy tu verdad cambia, pero no hay cuadro más grande y no hay realidad más grande que tenga que ver sino con aquella que una vida sea puesta en manos de Dios, sea entregada en manos de Dios. Te he dicho desde un principio hoy en esta hora que es un tiempo de caminar en la presencia de Dios, que es un tiempo de evidenciar la presencia de Dios, que la gente se cansó de ver a Dios lejos y ver a gente que habla de Dios pero que no tiene nada de Dios, que la gente hoy está buscando a aquellos que manifiesten y evidencien la presencia de Dios, la vida de Dios. Yo quiero declararte hoy que la mayor evidencia de la vida de Dios que tú puedes tener, que la mayor manifestación de la vida de Dios que tú puedes hoy evidenciar, es cuando tú pones tu vida en el altar, es cuando tú entregas tu vida a Dios, es cuando tú te rindes completamente a Dios. Hoy quiero declararte en el nombre de Jesús que Dios no está mirando tu fallo, Él no está mirando tu error, Él no está mirando tu equivocación, Él no está mirando tu desnudez ante la circunstancia. Él vino a entregar su vida para que entendieras que si hoy vuelves a entregar tu vida en el altar, que si hoy pones tu vida delante de Dios,
Hoy es tiempo de restitución. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de salir del lugar de la oscuridad. Hoy es tiempo de levantarte del sepulcro y comenzar a caminar y hacerte ver en los santos y hacerte ver en la ciudad, como hemos leído, como leímos en esta historia, como leímos en esto en Mateo 27. Es tiempo de mostrarse para que otros vean. Cuando creyeron, dice, y los centuriones y todos los que estaban ahí dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. No se les apareció Jesús resucitado a ellos, ¿no? Creyeron antes de ver la resurrección. Algunos de sus discípulos necesitaron verlo resucitado para creer. Pero sin embargo, aquellos que no entendían mucho del tema, se les evidenció y se les manifestó algo, porque en ese lugar de entrega ellos no solo vieron que el día tembló, no solo vieron que el velo se rasgó, ellos sintieron que cuando hay una vida que se pone en la presencia de Dios, que cuando hay una vida que se entrega en el altar, en sacrificio, que cuando hay una vida que se pone en ofrenda delante de Dios, hay una manifestación de su presencia. Yo quiero declararte en esta hora que si tú has anhelado la presencia de Dios, que si tú has sentido en este tiempo que la presencia de Dios estaba a una distancia, lejos de ti, si tú has creído que Dios estaba lejano, Dios te dice hoy, ven al altar, ven a mi presencia, ven al lugar de entrega, porque es ahí donde vas a evidenciar lo que yo puedo hacer contigo. Es ahí donde vas a sentir mi presencia sobre tu vida. Amén. Este es el mes de restitución. Este es el mes de devolución. Este es el mes de resurrección. Hoy Dios desata un poder de resurrección sobre tu vida, porque sabe que Dios me habló a mí en este día. Dije, Señor, restitución, devolver lo que nos han robado, devolver lo que hemos perdido. Sí, gloria a Dios. Pero Dios me dijo, no solo eso, sino resucitar aquello que parecía muerto, resucitar aquello que dabas por acabado, resucitar aquello que creías que no iba a regresar y que no iba a volver. Esa es la restitución que yo voy a traer sobre mis hijos. Esa es la restitución que viene sobre tu casa. Esa es la realidad que Dios hoy quiere manifestar. Restitución no es solo lo perdido, es aquello que dabas por acabado, es aquello que diste por terminado. Son matrimonios que estaban por perdidos, hoy Dios los restituye. Son vidas que habían dicho, está esto terminado. Son personas que han luchado con la enfermedad y han dado todo por perdido. Hoy quiero declarar que el poder de la resurrección trae vida de Dios, trae vida de Dios. Y si hoy hay enfermos en este lugar, yo declaro la vida, yo declaro la vida, yo declaro la vida de Dios. Vida. Amén, amén, amén. Vida. Sin Dios, sin su presencia no hay vida. Estoy terminando, aunque le parezca increíble. Sin Dios no hay vida. El pecado produce muerte, produce separación, produce pérdida, produce distanciamiento. Pero Dios y su presencia traen vida y producen resurrección. Yo no sé lo que murió en tu vida. Yo no sé lo que tú has dado por perdido. Yo no sé lo que tú, ahora que yo estoy diciendo eso, estás pensando, esto Dios lo di por perdido. Yo pensé que no iba a volver a mi vida. Dije, bueno, Dios, tú sabes. No sé lo que es, pero tú sí lo sabes. Y hoy hay un poder de resurrección sobre este lugar. Y Dios va a desatar la vida sobre este lugar y sobre muchas vidas. Porque el orden de Dios no es vivir en los sepulcros. El orden de Dios no es hacer de una cueva un lugar fuerte. Aunque te hayas acostumbrado, aunque compraste un sofá y compraste una tele de plasma o de alta definición, qué antiguo, de plasma, de alta definición, compraste te acomodaste, aunque te compraste unas dicroicas muy bonitas y pusiste tu casa como ese lugar, como una casa para habitar. Dios te dice, el lugar donde estuviste oculto,
El lugar de la cueva, el lugar de sepulcro, no es tu casa. El lugar de la muerte, el lugar de la destrucción, no es tu casa. El lugar en esta hora de la desilusión no es tu casa. El lugar de la enfermedad no es tu casa. Dios pagó un precio y su precio fue tan grande y tan alto para que hoy todos podamos volver al lugar del paraíso, al lugar donde todas las cosas están al alcance, donde la bendición está cerca, donde la prosperidad está a la mano, donde en esta hora la salud es parte primordial de tu vida, donde no tienes que luchar con esas cosas porque Dios determinó bendición 24 horas, 7 días a la semana. Ven. Juan 14, 6 en adelante. Jesús le dice a sus discípulos: yo, no otro, yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino. Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la verdad y yo soy la vida. No se tuvo que poner una capa para decir que tenía un poder. No se tuvo que guardar detrás de una máscara para decir que era especial o diferente a los demás. No tuvo que hacer que su papá bajara del cielo y mostrara su poder como tal, como Dios, para decir yo soy el Hijo de Dios. No, no, no. Antes de entregar su vida en la cruz, le dijo: no teman, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y detrás de eso soltó una serie de declaraciones que usted después lo lee detenidamente hasta el versículo 31. Pero entre las cosas que dijo fue: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores. Y dijo: si me piden algo a mí, yo se lo estaré. Es como si se lo estuviesen pidiendo al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y soltó una serie de declaraciones sobre ellos que algunos no entendieron. Sus propios discípulos dijeron: si tú te vas y si el Padre, pues manifiéstanos al Padre, le dijo Felipe. Y Jesús le dijo: ¿he estado tanto tiempo con ustedes y no me han visto quién soy? Pero cuando Jesús se paró en ese momento, estaba indicándoles lo que iba a venir sobre su vida. Estaba hablándoles en esta hora lo que iba a suceder sobre su vida. Estaba determinando y estaba dándole indicios de lo que iba a venir sobre su vida. Ellos pensaron: ¿se lo va a llevar una nube? Nos está hablando de Dios, sabemos que es el Hijo de Dios. Pedro dijo: yo lo descubrí hace unos días atrás. Yo dije que Él era el Hijo de Dios. Le estaba diciendo: yo soy el camino. Y hoy Dios está diciendo: yo soy el camino. Dios está diciendo: yo soy el camino. Jesús está diciendo: yo soy el camino. No tienes que buscar otro camino, no tienes que buscar otra dirección. ¿Has sentido que no tienes dirección, que no tienes rumbo? Quiero hablar porque yo sé que hay gente aquí que ha pensado: ¿hacia dónde va mi vida? ¿Hacia dónde voy? Dios hoy te dice, Jesús hoy te dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y muchos han dicho: hoy estoy aquí, hoy me llamaron a escuchar un sermón, a ir a una iglesia donde se habla de religión. No, diga, Jesús dijo: yo soy la verdad, no religión. Él dijo: yo soy la verdad. Y también quiero hablarle a aquellos y declararle a aquellos. Y si alguien me ayuda, vamos a sacar esto de aquí, vamos a hacer un llamado. Jesús dijo: yo soy la vida. Quiero declarar una palabra de vida hoy sobre tu vida. Quiero soltar una palabra de bendición hoy sobre tu vida. Quiero que por un momento usted va a pasar aquí adelante. Vamos a entrar y seguir, vamos a continuar, mejor dicho, en la presencia de Dios. Pero vamos a entrar ahí en ese lugar de intimidad. Y yo quiero que tú aquí adelante puedas entregar tu vida completamente al Señor. Y yo sé que algo se va a desatar hoy aquí.
Y yo no te estoy diciendo algo para que tocar tus emociones. Sé que la presencia de Dios está aquí. Y Dios me dijo, hoy es día de milagros, hoy es día de sanidad. Hoy es día de restaurar mi relación de muchos. Hoy se va a romper algo, que muchos van a cambiar de hoy sus vidas y algo se va a determinar en ellos. Muchos han visto la restitución y la restauración en otros y han dado gloria a Dios y han dicho, ¿y yo cuándo? ¿Y a mí cuándo me toca? ¿Y cuándo llega la hora para mí? Muchos han sentido el frío del sepulcro y la soledad del sepulcro, pero hoy Dios quiere declararte que Él es el camino, que es la verdad y la vida. Así que yo le invito a que usted se ponga de pie ahí donde está. Y que si usted ha entendido hoy esta palabra y usted comprendió esta palabra, mientras adoramos por un momento, mientras seguimos en esa presencia y declaramos su presencia, todos aquellos que quieren ser impartidos con ese poder de resurrección hoy sobre sus vidas, todos aquellos que han entendido esta palabra hoy, pueden pasar aquí adelante, pueden pasar a este lugar. Poderoso, Sí, Señor. Santo, Santo, Dios Pase bien cerca, venga bien al altar, venga ahí sin miedo. Santo, Santo.